tenemos el gusto de tener una conferencia internacional a cargo del profesor visitante Adán Nieto Martín, catedrático de la Universidad Castilla-La Mancha, España. El tema de la conferencia que el día de hoy vamos a tratar es combinar y responsabilidad penal de las personas jurídicas. Para ello contamos con la presencia institucional de nuestro señor director del CERCEU, del Centro de Responsabilidad Social de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, la Facultad de Derecho, doctor Juan Morales Godo. Asimismo, también contamos con la presencia de nuestro distinguido invitado, el profesor Adán Nieto Martín, quien viene de muchas actividades, pero quiso estar en este escenario para realizar una presentación. También contamos con el profesor Luis Francia Arias, el profesor Luis Miguel Reina Alfaro, el aspirante a doctorado Luis Jiménez Bernal de la Universidad Martin Luther de Alemania. Y el día de hoy entonces vamos a tener la conferencia y luego algunas preguntas que algunos de los presentes con algunos comentarios brindarán a la conferencia de nuestro profesor invitado, para el cual pido un fuerte aplauso de recibimiento. Muy bien, a continuación cedemos la palabra a la autoridad en representación de nuestro señor decano y nuestro señor director de la Unidad de Posgrado de Derecho, el director del CERCEU, doctor Juan Morales Godo. Señor doctor Adán Nieto Martín, distinguidos maestros, profesores de nuestras universidades del Perú, el tema que nos propone el conferenciante es de suma importancia en la actualidad. Prácticamente para todos es de conocimiento que los ilícitos de mayor envergadura, tanto en el campo civil como en el penal, generalmente provienen de las personas jurídicas. ¿Cierto? Y entonces la pregunta que siempre se hacen es: ¿hasta qué punto la persona jurídica debe responder por los actos de su representante o su representante? Teniendo en cuenta que la persona jurídica, si bien es un conjunto de personas, formalmente es una abstracción, formalmente es un sujeto de derecho distinto de los miembros que la integran. Pero lo cierto es que siempre actúa con representantes, y son los representantes, como su nombre lo indica, los que actúan en nombre de la persona jurídica. Y resulta que en el campo civil hay más o menos cierta doctrina pacífica, en el sentido de que sea la persona jurídica la que asuma por los actos que en el ejercicio de las funciones lo hace el representante, ¿sí? No siendo así en el campo penal. Y en el campo penal hay todo un tema pues polémico, ¿no? Un tema que ya se viene tratando de varias décadas y que cada vez hay mayor aceptación para determinar si efectivamente la persona jurídica va a responder penalmente o no. Y es que efectivamente hay ciertos actos ilícitos en que se hace difícil diferenciar los intereses del representante que ha actuado de los intereses de la propia persona jurídica. Pienso, por ejemplo, en un tema de contrabando, en el que los representantes de las personas jurídicas son los que realizan este acto ilícito, pero finalmente todo desemboca en la persona jurídica en los aspectos de la comercialización de esos productos. Pienso, por ejemplo, en el tema de la defraudación tributaria. ¿Quién lo realiza? Los representantes, obviamente, pero el beneficiado también es la persona jurídica como institución, ¿no? Obviamente, parte de estos temas polémicos en el tipo de sanciones que se va a aplicar a las personas jurídicas. Entiendo yo que sobre estas ideas así ligeras, todo que yo no soy penalista, de alguna manera se va a tener que
esclarecer el día de hoy con la presencia del distinguido maestro Adán Nieto Martín, que es catedrático de Derecho Penal de la Universidad Castilla-La Mancha, y su línea de investigación está en el ámbito del Derecho Penal Económico, Derecho Penal en la Unión Europea. De tal manera que para nosotros, con gran satisfacción, hacemos la presentación del distinguido maestro universitario Adán Nieto Martín, a quien voy a dejar con ustedes. Muy bien, pues, por favor. Muchas gracias. Es para mí pues, un honor, ¿no?, estar en la Universidad de San Marcos, de las cuales, claro, yo la tenía asociada casi a un lugar mitológico del que me hablaban, pues, Ignacio Verdugo cuando era rector de Salamanca. Y bueno, pues cómo iba, aunque soy después de un día de no sé cuántas horas llevo ya de un sitio para otro, y esto se notará en mi lucidez, que ya no es la adecuada, pero cómo iba a desaprovechar la ocasión para estar en la Universidad de San Marcos, que es la primera universidad en toda Latinoamérica, y en toda América, toda América, la más antigua. Bueno, pues era, me hacía especial ilusión y tenía que ver. Bien, yo había pensado en hablarles de este tema que tengo aquí, ¿no? Responsabilidad penal de multinacionales por violación a los derechos humanos. Pero yo soy un poco como Groucho Marx, es decir, aquí tengo una conferencia, si no les gusta tengo otra. Y entonces, con toda sinceridad, es decir, dado que por la presentación, por cómo se había anunciado la conferencia, si lo que más les interesa, esto es un proyecto de investigación pura, proyecto de investigación, ley ferenda, elucubración. Si este tema les apetece, hacemos este tema, pero yo entiendo que en este momento hay todo un gran debate con una ley que empezó a correr hace escasamente 5 meses, ¿no? Si les apetece, hablamos de, tal como veo, de la responsabilidad penal de la persona jurídica en Perú, en los problemas de interpretación, etcétera, que yo veo en su ley, y dejamos esto para que nos inviten en otra ocasión. Lo dejo, fíjense, a lección del auditorio, qué conferencia imparte el ponente. Esto no ocurre en todos los días. Yo quiero interrumpirlo muy brevemente, Sí, y le pido 1000 disculpas a usted y al auditorio, porque yo estoy dictando clases en este Nada, momento. Entonces, que me disculpen, yo me voy a... Bueno, entonces, ¿sí? El segundo tema, pues, el segundo tema. Sí, nos apetece el segundo tema. La consolidación de ideas, ¿no? Claro, el segundo tema. Venga, pues entonces vamos a ver, podemos cambiar entonces el PowerPoint, claro. Y no hay ningún problema. Más adelante, sigamos. Sigamos. Aquí. Que es lo que acabamos de ver. Aquí, en esta misma, podemos hacer. Bien. Bueno, pues vamos a hablar sobre su ley, su sistema de responsabilidad penal de personas jurídicas. Un poco lo que les propongo es, bueno, pues examinarlo desde los ojos, pues, de alguien, bueno, pues, que tiene cierta experiencia en el derecho comparado, que ha visto otros sistemas, que, bueno, puede reflexionar, aunque no sea un jurista nativo de Perú, de problemas que puede dar la ley, dificultades que veo que existen en su interpretación, etc. Bien, si tuviéramos que señalar dónde va a estar la gran revolución de la introducción de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, yo les diría que no es tanto en el derecho penal material como en el derecho procesal.
La responsabilidad penal de la persona jurídica, administrativa, como le llaman aquí, después si quieren hablamos de las etiquetas penal o administrativa, yo creo que va a suponer una revolución, un cambio en la forma en que se investigan, en este caso, la corrupción y el blanqueo de capitales. Entonces, con la introducción de la responsabilidad administrativa de la persona jurídica, se pretenden dos objetivos de política criminal. El primer objetivo es que las empresas colaboren en la prevención de hechos delictivos. Si el Estado dice, mira, esto de la prevención de la corrupción, yo no lo puedo hacer solo a través de mis policías, mis funcionarios públicos, etc. Y necesito que las empresas también implanten controles internos, a los que llamamos programas de cumplimiento, con el fin de que hagan más difícil la comisión de pago de sobornos por parte de sus empleados. Que establezcan los elementos, que si queréis después pasamos a verlos, de los programas de cumplimiento, los elementos preventivos y que dificulten la comisión de la corrupción. Si lo han hecho bien, a través de mi sistema de sanciones, yo no las castigaré. Entonces, si considero que el programa de cumplimiento es eficaz, pues las libero de responsabilidad, porque considero, como dice la ley peruana, que existe una exención de responsabilidad. Este es el primer objetivo. Pero hay otro objetivo que es tremendamente importante, y es que no colaboren, además de colaborar, en la prevención, que colaboren en la investigación. Y si os fijáis y si os habéis acercado un poco a lo que es un programa de cumplimiento, pues un programa de cumplimiento tiene una parte que se dedica a prevenir, pero también tiene otra parte que se dedica, que está destinada a reaccionar. ¿Qué ocurre una vez que se comete una infracción que atenta contra el código ético de la entidad? Pues ocurre que la empresa tiene que tener un canal de denuncias, con el fin de que cualquiera, de manera confidencial o anónima, ponga en conocimiento de los dirigentes del entramado del cumplimiento normativo la existencia de una posible ilicitud, que a partir de ahí se investigue. Las empresas a partir de ahora tienen que hacer eso que se denominan investigaciones internas y que finalmente impongan una sanción disciplinaria que reafirme todo el sistema. Entonces, el cumplimiento normativo no solo es prevenir, sino que también es reaccionar ante hechos ilícitos que se cometen en la entidad. Bien, ¿y cómo estimula la legislación penal que la empresa colabore con ella en el descubrimiento de los hechos delictivos? Pues lo estimula a través de un sistema de atenuantes. De atenuantes, incluso también de exención de la responsabilidad. Si ustedes leen la ley peruana, pero si también leen el Código de Procedimientos Penales, a la confesión y a la colaboración de la persona jurídica se le da una importancia notoria a la hora de determinar la sanción. Entonces, fijaos, aquí cómo el ordenamiento penal o la ley fomenta las dos partes del programa de cumplimiento, la parte preventiva, pero también, y esto es muy importante, la parte reactiva. Dice la empresa, si tú colaboras conmigo, yo te voy a dar caramelos, te voy a dar unos premios que se traducen en rebajas de la sanción, incluso exención de la responsabilidad. Fíjense, en marzo de este año ha entrado aparte de las atenuantes de confesión
y colaboración, ¿no?, que están en la ley. En marzo de este año ha entrado una importante reforma de la Ley de Procedimientos Penales en vigor, que habla de la colaboración anticipada. Y esta colaboración anticipada puede implicar que la pena la persona jurídica se vea exenta de responsabilidad penal. Es decir, la persona jurídica que es muy activa colaborando en el proceso penal, el Código de Procedimientos Penales le ofrece la posibilidad de no sancionar. Bien, se distingue en su sistema entre confesión y colaboración. Esto es importante, ¿no? La persona jurídica puede decir simplemente confieso. ¿Qué significa que simplemente confieso? Pues que pongo en conocimiento del fiscal o de la autoridad judicial aquello que tiene que ver con el hecho que da lugar a mi responsabilidad. Y yo entiendo que que mi programa de cumplimiento no ha funcionado. Colaboro. Bueno, cuando yo colaboro, lo que estoy poniendo en conocimiento del juez, del fiscal, son hechos que tienen que ver, circunstancias que tienen que ver con la responsabilidad de otro, no la mía. Por eso tiene sentido distinguir entre confesión y colaboración. Fijaos, la ley da diversos estímulos, son distintos los estímulos que da a la confesión y a la colaboración. Los estímulos de la colaboración son más fuertes, sobre todo por esta regulación de la colaboración anticipada. Es curioso, porque si uno va a la ley de responsabilidad administrativa de las personas jurídicas, es a la inversa. Tiene más efectos atenuatorios la confesión que la colaboración. Aquí hay una especie de contradicción entre la que es la norma procesal y la norma material. Se ve que no son hijas del mismo padre, no lo sé. ¿Por qué esto es así? Pero fijaos, aparte de confesar o colaborar, también esto lo podríamos ver de otra forma, o los jueces lo deberían ver de otra forma. Y la persona jurídica que de manera temprana va al proceso penal, antes de que el juez o el fiscal le hayan abierto ningún tipo de investigación, y le cuentan, mira, lo que ha ocurrido, he tenido una notificación en mi canal de denuncias, he hecho una investigación interna y he descubierto que ha habido un pago ilícito por parte de un directivo de la entidad. Otra forma de interpretar esta colaboración es que el juez dijese: lo que esto pone de manifiesto es que tu sistema de cumplimiento funciona muy bien y que tienes una buena cultura de la legalidad, es decir, que has hecho extraordinariamente bien las cosas, con lo cual no es que te vaya a atenuar la pena, es que simplemente lo que está ocurriendo es que te voy a sobreseer el procedimiento porque veo que se da la causa de exención de la responsabilidad, que es que tienes muy buen programa de cumplimiento, un buen programa de cumplimiento eficaz. Es decir, los jueces pueden mirar esto y deben mirar esto desde dos puntos de vista, o con dos posibles alternativas. A, la de que simplemente confiesa, colabora, pero también B, la de quien confiesa y colabora porque ha hecho muy bien las cosas en materia de cumplimiento normativo. Porque realmente cuando en una empresa el canal de denuncias funciona, es porque las cosas van bien en materia de cumplimiento normativo. Ser whistleblower es una cosa muy complicada, que uno puede poner en peligro su trabajo, su vida, su familia, meterse, sobre todo cuando denuncia una empresa de grandes dimensiones, se puede meter en unos vericuetos muy complicados. Cuando uno se decide a denunciar al canal de denuncias es porque tiene más o menos la certeza de que en su empresa esa denuncia se la van a tomar en serio y que las cosas se están haciendo muy bien.
se hacen bien y que eso es importante, ¿no? Entonces, es decir, esto es un indicador de que el programa de cumplimiento funciona seriamente y de que existe una buena cultura corporativa en esa organización. Entonces, lo que estábamos, los estímulos a colaborar son varios, a veces son atenuantes, confesión, pero a veces también estos estímulos es la forma de mostrar que las cosas funcionan y que existe un programa de cumplimiento eficaz. Entonces, es decir, esto los jueces creo que lo deben tener claro. Bien, entonces, como hay estímulos a colaborar, suponemos que las cosas van a funcionar así, ¿no? Es decir, que las personas jurídicas van a investigar voluntariamente, porque les interesan las noticias que tengan de que se ha cometido un hecho delictivo en el interior de la organización. Y que en muchas ocasiones esta investigación va a preceder a la investigación penal. Lógicamente la persona jurídica se va a enterar antes de los jueces si ha funcionado su penal de denuncia que ha habido un posible caso de un pago ilícito o de blanqueo de capitales, ¿no? Pongamos por caso. Bien, ¿qué significa esto? Pues esto tiene una importancia tremenda. Pues fíjense, cuando a nosotros nos investiga el Estado, hay una relación Estado-ciudadano investigado con una serie de derechos, presunción de inocencia, derechos de defensa, etcétera, que vienen después plasmados en la ley de enjuiciamiento criminal o en el Código de Procedimientos Penales de su país. Claro, cuando nos investiga nuestro jefe, la relación jurídica es totalmente distinta. Es la de empresario-trabajador. Y el marco jurídico ya no es la ley de procedimientos penales, sino que el marco jurídico es el derecho del trabajo, el Código del Trabajo, el Estatuto de los Trabajadores, como decimos nosotros. Y aquí la relación que uno tiene frente a su empresario no tiene que ver nada con la relación que uno tiene frente al Estado. Las reglas de investigación, el marco jurídico es absolutamente distinto, absolutamente distinto. Y bueno, es un marco menos garantista. Les pongo un ejemplo. El Estado, a la hora de mirar qué correos electrónicos he mandado con mi ordenador, pues necesita la autorización de un juez, ¿no? Porque esto afecta al derecho fundamental, a la intimidad, a las comunicaciones. Y además el juez solo puede dar esa orden cuando tiene ya sospechas razonables de que yo he cometido un hecho delictivo. Esto es una garantía fundamental del proceso penal en un Estado democrático. Y es que una investigación contra un ciudadano solo se puede abrir cuando ya existe un cierto nivel de sospecha. Si no, no se puede abrir una investigación. Fíjense, esto es en el marco de la relación Estado-ciudadano. En el marco de la relación empresario-trabajador, que es la que ahora nos interesa con las investigaciones internas, el que paga, el que te emplea, tiene derecho a ver qué has hecho con su ordenador cuando quiera. Y además, sin necesidad de esperar o de comprobar si existen indicios razonables de que tú has cometido un hecho delictivo. Claro, fíjense, y por supuesto sin tener que llamar a ningún juez. Cuando tu empresario, cuando te ha dado el ordenador o te ha dado el móvil de la empresa o la tablet, lo que quieran, te ha dicho, mira, esto es una herramienta de trabajo, utilízala para trabajar, no tienes ninguna expectativa de intimidad, es decir, yo esto lo voy a mirar cuando quiera, entonces puede efectivamente mirarlo como quiera, esto es así, según la regulación del Estatuto
Estatuto de los Trabajadores o del Derecho del Trabajo. Claro, esto significa, como ven, un cambio de reglas muy importante. Significa que se puede investigar a alguien sin que exista un grado de sospecha. A veces uno puede tener sospecha, pero no puede abrir un procedimiento penal, pero sí se puede abrir perfectamente una investigación interna. Bien, vean lo que significa este cambio de panorama normativo a la hora de investigar. Es como si el proceso penal se estuviese completando en una investigación previa con toda esta normativa que es básicamente del derecho del trabajo. Bien, aquí lo que nos tenemos que plantear es si todo este material que se ha obtenido la empresa a través de la investigación interna es un material que tal cual podemos traspasar al proceso penal. Habrá que hacer, los jueces, o habrá que hacer una reflexión en relación a si lo obtenido con las reglas del derecho del trabajo sirve en el marco del proceso penal tal cual. Por supuesto, se pueden plantear también problemas similares a la prueba prohibida, ¿no? Imagínense que su empresario ha obtenido unos correos electrónicos suyos, pero nunca le había avisado de que él tenía derecho a mirar en su ordenador, porque no ha hecho la política TIC, ¿cómo se llaman estas cosas? Bueno, esto que es ilícito conforme al derecho del trabajo, a mi juicio también debe ser ilícito en el ámbito del derecho penal, ¿no? Pero un reto que tenemos aquí, una cosa sobre la que tenemos que pensar, es en qué medida todo lo investigado internamente se transpone al derecho penal. En algunos países, por ejemplo en Alemania, existe ahora mismo en discusión para solventar este problema una regulación de las investigaciones internas, con el fin de hacer un marco que asegure este traspaso de material de la investigación interna laboral a la investigación en el proceso penal. Aquí, en España, en la mayoría de los sitios, no se ha propuesto nada parecido, pero creo que sería conveniente. En cualquier caso, fijaos, esto también, cuando uno hace un programa de cumplimiento normativo, conviene que una parte del programa de cumplimiento normativo sea la regulación de las investigaciones, internas. Bien, otro segundo problema que tienen las investigaciones internas, que también hay que reflexionar sobre el mismo y probablemente necesitaría alguna regulación, es cuando son coetáneas al procedimiento penal. Los fiscales en muchos países están acostumbrados a ser los señores absolutos, a tener el monopolio de la investigación. Y ahora se pueden encontrar con que paralelamente a su investigación la empresa está realizando también una investigación interna. Claro, esta investigación interna puede en algún caso sentir el fiscal que obstaculiza su investigación. Por ejemplo, dentro de una investigación interna, una forma medio normal pues es hacer interrogatorios a las personas que uno considere que son sospechosas de haber cometido la infracción. Claro, el fiscal puede decir, oye, a mí realmente cuando investigo, cuando interrogo a alguien, me gusta hacerlo yo por primera vez. No me gusta que antes de que venga este señor a verme a mí, que yo lo interrogue, le han interrogado ya 3 veces en el ámbito de la empresa. Pero ya este factor sorpresa que tienen los interrogatorios se va a perder, ¿no? Entonces, segundo problema a resolver, cuando hay paralelamente una investigación penal y una investigación interna, ¿cómo es la colaboración o coordinación entre las mismas? ¿Debe comunicar, debe pedir permiso la investigación interna a la investigación penal o pueden seguir en paralelo? Esto es algo no resuelto, pero que hay que resolverlo. Bien, y fijaos, a la hora de resolver esto, yo también
llamaría la atención sobre el siguiente punto. Es que la investigación interna es una parte esencial del derecho de defensa de la empresa. Cuando yo como abogado le voy a defender a usted pues, un caso de apropiación indebida, como persona física, pues usted como persona física me cuenta todo lo que crea conveniente para que yo le defienda. Conforme a la información que me ha dado, pues yo elaboro mi estrategia de defensa. Claro, cuando tenemos una persona jurídica, yo que soy su abogado, necesito tener una versión de los hechos. Claro, la versión de los hechos no puede ser la que me dé usted, ni la que me dé usted, porque aunque sean directores generales de la firma, lo mismo es que me están dando una versión de los hechos que a ustedes les interesa, porque les interesa poner de relieve que ustedes no han tenido que ver nada y que ha sido cuestión de otro la realización de hechos delictivos. Quiere esto decir que para defender correctamente a la empresa, yo como abogado, pues necesito hacer una serie de indagaciones y saber qué ha ocurrido, sin que yo pueda ser manipulado por alguien que lo mismo dice, no, esto es que la empresa está muy mal organizada, etcétera, etcétera, cuando en realidad lo que ocurre es que puede ser la realidad ser otra. Por eso, apostillo, aunque hay que coordinar investigación interna e investigación realizada por el fiscal, no podemos olvidar en ningún caso que la investigación interna es parte del derecho de defensa de la entidad. Bien, esta es una primera cuestión. Fíjense, probablemente cuando a ustedes les han hablado de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, no es este aspecto el que les han puesto en primer plano. Habrán sistemas de imputación, culpabilidad propia, etcétera, etcétera. Pero a mí este aspecto creo que es el que probablemente más importancia práctica tenga, porque supone una mutación muy importante de cómo se van a investigar estos casos. Es decir, esto no está hecho para sancionar a las personas jurídicas. Esto está hecho para que las personas jurídicas colaboren, aporten pruebas y en el fondo, si se puede, ser más eficaz contra o imponiendo sanciones a las personas físicas o resolver los casos de corrupción de otro modo. Si uno ve lo que ocurre en Estados Unidos a las personas jurídicas no se las sanciona después de un proceso. Hay poquísimos casos. Ya sé que hay poquísimos casos también con las personas físicas, pero aún más con las personas jurídicas, donde casi todos son acuerdos procesales. Acuerdos procesales entre el fiscal, la persona jurídica, donde se pacta una multa a cambio de mucha entrega de información, de reformar el sistema de cumplimiento, pero como tal no hay juicio, ni hay determinación de la pena, ni hay una discusión profunda acerca de la culpabilidad de la persona jurídica, de quién tiene la carga de la prueba. No, esto no existe. Esto no existe. Es un sistema muy distinto al sistema de los juicios penales a los que nosotros estamos acostumbrados, ¿no? Por eso me gustaría insistir especialmente en este aspecto procesal, porque puede ser que aquí a todos nos guste mucho la elucubración teórica del sistema de responsabilidad, etcétera, 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 y al final esto sea igual, porque todo es proceso y colaboración, aceptar las culpas, que nos impongan una sanción y fuera. Entonces, esto yo creo que hay que tenerlo claro. Bien, vamos a probablemente lo que les parezca más atractivo, ¿no? Yo he señalado aquí una serie de posibles problemas que a la hora de leer su ley, pues, me parecen cosas buenas, cosas malas, dudas importantes en la interpretación. Bien, primera cuestión, ¿no? Sujeto colectivo responsable. Artículo 2, que habla ámbito subjetivo. Bien, tenemos claro, los responsables son las personas jurídicas.
Pero aquí hay dos puntos que me llaman mucho la atención en su regulación. La mayoría de las legislaciones del mundo, vamos, del mundo, sí, creo que conozco bastante, no hacen mención al fenómeno de los grupos de sociedades. Y es una cosa sumamente importante, porque hoy muy pocas personas jurídicas, digamos, que están solas. La mayoría de las personas jurídicas se integran en un grupo de sociedades. La mayoría de las personas jurídicas no tienen sus órganos de administración, son unos órganos de administración puramente nominales. Las personas jurídicas se dirigen desde los órganos de administración del grupo. Entonces, esto es algo que tenemos que ser conscientes, ¿no? Nosotros, cuando hablamos de personas jurídicas, no nos damos cuenta de que, bueno, la realidad hoy es muy distinta, y que el fenómeno de la empresa es un fenómeno más de grupo que un fenómeno de persona jurídica aislada. Bueno, por las razones que sea, en Estados Unidos se habla de organizaciones, en el derecho sancionador de la competencia de la Unión Europea se habla de empresa, es decir, se habla de algo material, pero es verdad que la mayoría de los legisladores prefieren hablar de personas jurídicas. Y entonces se les plantea qué hacer con los grupos de sociedades. Es decir, si delinque una filial, ¿qué hago? ¿Solo sanciono la filial? ¿Calculo la multa teniendo en cuenta el patrimonio de la filial? Esto es muy importante, ¿no? Porque, claro, el patrimonio de la filial puede ser muy pequeñito en comparación al patrimonio del grupo. Y entonces la multa que voy a calcular pierde mucho en prevención general. Porque, bueno, sí, esta multa puede ser proporcionada con el patrimonio de la filial, pero puede ser una nimiedad, si pienso que en realidad aquí lo que importa es el grupo. Bien, entonces el legislador peruano ha visto este problema y en el artículo 2, es de los pocos que lo ha visto y ha dicho algo, habla de que la persona, el grupo también responde, cuando desde el grupo sea autorizado o consentido el hecho delictivo que se comete por parte de la ciudad. Esto está suponiendo, bueno, casi algo muy obvio, pero que aquí la ley lo dice de antemano, ¿no? Que hay una especie de participación, al menos, y por eso también se puede sancionar a la empresa matriz, ¿no? Esto es muy importante, porque aquí su regulación abre las vías a cómo sancionar a la empresa matriz. A mi juicio, podía haber ido más allá, y debiera haber dicho, mira, cuando se constata que hay una dirección unitaria de grupo, la empresa matriz no solo es responsable cuando consiente, autoriza, tolera, ordena, lógicamente que en estos casos es responsable, también es responsable cuando no supervisa efectivamente a la filial. Esto es a mi juicio lo que debería haber dicho, porque si dice esto, lo que está indicando a la empresa matriz, oye, empresa matriz, el programa de cumplimiento que tú hagas es el programa de cumplimiento del grupo, y tienes que fijarte en que las empresas de tu grupo tengan un programa de cumplimiento eficaz, y si no es responsabilidad tuya. Es decir, centrar, esto hubiera supuesto y hubiera aclarado muchas cosas, de verdad, centrar la responsabilidad por implementar un programa de cumplimiento en la matriz. Esto ocurre en la mayoría de las empresas, donde los programas de cumplimiento son políticas corporativas, es decir, que están impulsadas desde la matriz y no desde las cientos de filiales que existen, ¿no? No tiene un sentido que cada filial tenga un programa de cumplimiento distinto, aunque, claro, como hemos dicho, que el centro primario de imputación es la persona jurídica, pues esto nos puede llevar un poco a esta locura. Bien, otra cosa que hace bien, vamos a discutirlo, ¿no? Su artículo 2 es que se fija en aquellos casos que existen transformaciones en la persona jurídica. ¿Qué pasa cuando cambian de nombre?
qué pasa cuando se fusionan, qué pasa cuando yo adquiero otra empresa. Claro, aquí haríamos algo absurdo si aplicamos las reglas del derecho penal individual. Diríamos, bueno, pues cuando yo cambio de nombre, cuando fusiono, adquiero, como ya hay otra persona jurídica, es como si la anterior hubiera muerto y aquí paz y después gloria. No transmitimos la responsabilidad. En cambio, el artículo 2 dice, bueno, no, en estos casos hay una transferencia de las sanciones de una persona jurídica a otra. Bien, esto quiere decir que si yo le compro a usted una persona jurídica y usted ha cometido delitos, ha pagado sobornos, en principio yo le estoy comprando las sanciones también. Con el pacto usted me vende que un buen día llegue el fiscal y diga, pues usted ha sobornado, pues como tú lo has adquirido o tú te has fusionado con ella, pues aquí tú heredas, asumes también sus multas. ¿Qué ha dicho, qué dice su artículo 2? Mira, si tú haces una debida diligencia, entonces no asumes las sanciones. Es decir, si tú cuando vas a comprar una empresa ves si tiene buenos sistemas de cumplimiento normativo, etcétera, etcétera, y dices, bueno, yo certifico que esta empresa ha hecho bien las cosas, no tengo por qué presumir que ha hecho ningún hecho delictivo, pues entonces te dicen, las multas no las heredas. Las multas no las heredas. Bien, esto en principio uno puede decir, ok, porque parece muy conforme con el principio de culpabilidad penal. Parece que está conforme con el principio de culpabilidad penal. En España no lo tenemos así. Decimos, mira, tú de todas, cuando compras una persona jurídica que ha cometido un delito o te fusionas con ella, tú heredas sus multas. ¿Tiene sentido en España la due diligence, la diligencia debida? Pues claro que sí. ¿Y cómo juega la diligencia debida? Pues juega de la siguiente forma. Yo te voy a comprar la empresa y veo que tú no tienes ningún sistema de cumplimiento, veo que tus controles son muy malos, que tienes muy malos procedimientos internos, que no controlas el efectivo. Pues digo, mira, como es muy probable que en tu empresa haya pasado algo, no lo sé, pues en vez de comprártela a 100, te la voy a comprar a 70. Porque tu empresa puede tener un riesgo y tu empresa vale menos. Pero esto que ocurre en el Código Penal español es muy interesante, porque el mensaje que lanza es, si tú no tienes buenos sistemas de control interno, tu empresa vale menos. Entonces, desde el punto de vista de incitar a que existan controles internos, me parece más eficiente que el sistema que se ha establecido en Perú, donde, bueno, más o menos inspeccionar que hay un buen programa de cumplimiento puede servir para eludir cualquier tipo de responsabilidad. Fijaos, ustedes habrán oído hablar de las certificaciones, las famosas ISOs en materia de corrupción, ¿no? Entonces esto puede convertirse en lo siguiente: yo te voy a comprar la empresa, ¿tienes una ISO? Pues bueno, yo supongo que como tienes ya la ISO en materia de corrupción, si después yo algún día resulta que tú habías cometido algún delito, yo ya digo, no, si yo compré una empresa certificada, porque voy a ser ahora responsable, ¿no? Pues si se trata de incentivar al cumplimiento normativo, me parece más incentivador el sistema español, que además está más de acuerdo con lo que es la idea, por ejemplo, del derecho de fusiones. Bien, dejo esto aquí, ese aspecto preliminar, aperitivo, y vamos a lo que parece que más importa, y es cómo se genera la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Aquí hay dos fases. En la primera fase, constato que hay un delito cometido por una persona individual, desde el máximo dirigente de la empresa hasta la última persona dentro de la empresa, y que ese delito se tiene que haber cometido en beneficio directo o indirecto de la empresa. Aquí también podríamos lanzarnos a decir qué significa directo o indirecto de la empresa, hasta cuándo llega
esto de estar incluido en el ámbito de las personas que pueden dar lugar a responsabilidad penal a personas jurídicas. Aquí hay varios problemas, pero lo vamos a dejar de lado. Esto es la parte fácil. Primera parte, para ser responsable, alguien ha cometido un delito en el ejercicio de su actividad y ese delito te ha traído un beneficio directo o indirecto. Vamos a la segunda fase. Para sancionar a la persona jurídica tenemos que constatar, tenemos que examinar que tiene un programa de cumplimiento. Si no tiene un programa de cumplimiento, aquí acaba todo, yo sanciono a la persona jurídica. Pero si tiene un programa de cumplimiento, tengo que hacer nada, tengo que comprobar lo que sería la infracción propia de la persona jurídica. Y aquí el artículo 17 de su ley nos dice lo siguiente: puede haber dos formas en que un programa de cumplimiento tenga relevancia para excluir la responsabilidad penal de la persona jurídica. La primera forma es que la persona haya tenido que eludir, la persona física, eludir fraudulentamente alguno de los controles que se establecen en el programa de cumplimiento. Es decir, cuando quien comete el delito, además de pagar el soborno, ha tenido que eludir una serie de controles para pagar el soborno, por ejemplo, ha tenido que eludir un sistema del control de los pagos, figurarse que existía o inventarse un proveedor para hacer un contrato simulado, y esto le ha obstaculizado notablemente la realización de su delito. Es decir, bien, si uno ha tenido que sortear un control, vamos a decir que tu sistema de cumplimiento por ese solo hecho ha funcionado bien, porque había un control específico que se ha activado y ha sido difícil eludir. Bien, si este no es el caso, la vía que nos da el 17.1, que yo creo que es la vía general, es comprobar cuál es la eficacia de tu programa de cumplimiento. Como esta es una operación tremendamente difícil, ¿qué es un programa de cumplimiento eficaz? Y que lógicamente puede casi asustar a los jueces y a los fiscales. ¿Esto qué es? ¿Cómo yo hago algo esto tan nuevo, tan moderno, de valorar si un programa de cumplimiento es eficaz? Pues la ley se ha inventado algo que a mi juicio es el aspecto más discutible de toda la ley, y es el papel de la superintendencia del mercado de valores. Entonces, la ley ha establecido Esto aparece en la segunda versión de la ley. En la primera versión de la ley se inspiran en los chilenos, que también habían inventado algo que es, yo creo que curioso y que lo han desechado muy pronto ellos mismos, pero no está tan mal pensado, que es un sistema de certificaciones. Esto es lo que aparece en la primera versión de la ley, pero después, es decir, ¿cómo vamos a asegurar este juicio tan difícil que tiene que hacer el juez? Pues mediante un sistema de certificaciones. Si hay un organismo público o un organismo como es el chileno, ¿no? Que es una autoridad semipública, porque tiene que tener una autorización del Estado, te certifica que tienes un buen sistema de cumplimiento, pues bueno, esto ya es una buena garantía. Bien, esto no debió gustar, se quitó, y entonces en la segunda versión de la ley, porque esta es una ley curiosa, que fue reformada antes de que entrara en vigor, es una cosa un tanto extraña, dice, bueno, pues ahora lo va a hacer esto la superintendencia del mercado de valores. Entonces la superintendencia hace dos cosas. Mira, yo creo que tu programa de cumplimiento está bien. El fiscal, antes de acusar, debe preguntar a la superintendencia, ¿cómo es el programa de cumplimiento que tiene la empresa? Y la superintendencia le responde, yo creo que el programa de cumplimiento que tiene está bien. Punto final. El fiscal no puede acusar a la persona jurídica. Ahí acaba todo. El fiscal puede decir, no, el sistema de cumplimiento no estaba bien. Y a partir de ahí empieza el proceso penal y, claro, faltaría más.
esto que ha dicho el fiscal no... esto que ha dicho el fiscal no ata al juez ni ata al fiscal. Porque lo que el fiscal haya dicho, el programa de cumplimiento no está bien, es perfectamente posible que después en el proceso penal las cosas sean. Bien, yo creo que esta forma o esta fórmula tiene serios problemas casi de constitucionalidad. Primero, claro, deja en manos de un órgano administrativo, del Ejecutivo, del Gobierno, el inicio del proceso penal. Yo no sé cómo de independiente es la superintendencia del mercado de valores, pero lógicamente, imagínense, ¿cuál es la empresa más importante del Brasil? De Perú, estoy... Bueno, una gran empresa, con lazos importantes con el poder político. Uno, seguro, que ahí va a haber todo tipo de presiones para que la superintendencia diga, todo estaba bien, todo estaba bien. Y esto cierra el proceso penal. Entonces, yo no sé hasta qué punto esto es una intromisión en el poder judicial. Ahora, discutiendo esto en otro foro, hace un momento decíamos, bueno, claro, hay algo parecido en la superintendencia de bancos, y que también cuando hay tributaria tiene que dar también una opinión, pero bueno, a mí me parece una... Y esto también, decían, tiene que ver con el carácter administrativo de las sanciones. Bueno, a discutir, pero la apertura del procedimiento penal está en manos de un órgano administrativo. Esto me parece muy discutible. Claro, segundo, la superintendencia dice que el programa de cumplimiento está mal. Esto es terrible. Esto es terrible. ¿Por qué? Porque para la defensa de la persona jurídica, la defensa ya empieza mal. O sea, cuando tú empiezas a defender a una persona jurídica y a querer demostrar que su programa de cumplimiento es eficaz, hay algo que te indica que no es eficaz, que es que se ha cometido un delito. Entonces tú tienes que levantar ya desde el principio ese hándicap. Tan eficaz no será, te dirán, cuando se ha cometido un delito. Pero claro, si además empiezas con el informe de la superintendencia que te dice que efectivamente no está mal, y que la ley habla de que este informe es una pericia institucional, es decir, que tiene valor de presunción refutable, pero que es una presunción de veracidad, claro, es como empezar a jugar un partido con un 10-0. Es muy difícil defender a la persona jurídica con este sistema que ha ideado el legislador. Por eso, vuelvo al principio de mi exposición. Si yo soy aquí abogado de una persona jurídica, digo, bueno, ¿para qué voy a jugar el partido? Si lo voy a perder. Yo lo que voy a hacer es confesar y colaborar desde el principio. No me queda otra estrategia normal de... No me queda otra estrategia normal de defensa. Porque tengo que levantar un 10-0. O sea, tiene que haber algo milagroso, fichar a Messi, que meta goles, no sé cómo puedo hacer esto a todos los abogados del país, cómo puedo enfrentarme yo a esto. Esto es tremendamente, a mi juicio, esto es un aspecto muy discutible, que habría que reflexionar sobre el mismo, ¿no? Bien, quiero jugar el partido, ¿de acuerdo? Entonces, la cuestión es cómo demostramos que un modelo es eficaz o no es eficaz. Claro. En algún juez, algún manual, habla de cómo hay que comprobar esta cuestión. Hay poco sobre esto, se sabe poco sobre esto. Yo llevo ya tiempo proponiendo el siguiente modelo. Es una especie de test de eficacia que he construido con el fin de que pueda ser una herramienta que ayude a los jueces, a los fiscales, pero también a los abogados, a la hora de decidir o a la hora de
argumentar simplemente si un programa de cumplimiento es efectivo o no es efectivo. Les explico ahora la herramienta o el test. Pero antes quería salir al paso de lo siguiente. Otra de las características del sistema peruano es que hay un reglamento, un proyecto de reglamento que se va a aprobar, que desarrolla la ley. Y en este proyecto de reglamento se especifica muy detalladamente en qué consiste el programa de cumplimiento. Claro, si se impone una lógica judicial de aplicación de la ley, que cualquier tipo de infracción o apartamiento de lo que dice el reglamento es que ya no está bien el programa de cumplimiento, pues volviendo a lo del fútbol, pues claro, es que esto ya no es un 10, es un 15. Porque claro, en una regulación tan detallada, ¿cómo lo voy a tener todo absolutamente bien? Esto es imposible. Es decir, con lo cual, apelemos a la razón. No puede ser que la eficacia del programa de cumplimiento sea el que yo he cumplido a rajatabla con todo el reglamento. Porque este reglamento es una cosa extensísima. Es como casi, si habéis leído la ISO 19600, que es la ISO de cuando un cumplimiento normativo está bien hecho, pues es como si de la ISO hubieran hecho un programa de cumplimiento. Un reglamento administrativo, y además habla de los valores, del liderazgo, del compromiso. Bueno, esto es muy difícil. ¿Qué tipo de ley más extraña es esta, ¿no? Cuando además todo este sistema que estamos inventando se basa en la autorregulación, es decir, dejar que dentro de unos criterios muy generales cada entidad encuentre cuál es su vía, cuál es su camino, cuál es su programa de cumplimiento razonable y adecuado a sus circunstancias. La ley incluso te reglamenta si eres pequeña, si eres no sé qué, si eres no sé cuánto, así, así. Bueno, esto podría ser indicativo y estaría muy bien, pero creo que sería un desastre si identificamos tener un programa bueno con cumplir a rajatabla el reglamento, tener un programa malo con tener alguna pequeña falla en el reglamento. Por eso creo que aún aquí, tal como ha operado el legislador, lo de mi test tiene sentido. ¿En qué consiste mi test? Pues en ir haciéndose una serie de preguntas sucesivamente, ¿no? Como es un test. La primera pregunta es, ¿y era el delito previsible? Fijaos, aquí solo tienen dos delitos, los cohechos y el blanqueo de capitales. Pero, por ejemplo, en el Código Penal español, en el italiano o en el francés, donde pueden ser responsables de cualquier delito del Código Penal. Claro, en España, por ejemplo, hay responsabilidad penal de personas jurídicas para tráfico de órganos. Claro, tengo que tener yo un programa de cumplimiento para tráfico de órganos. Hombre, probablemente si soy una clínica, sí, pero si lo que soy yo es una empresa de chapa y pintura, no preveo que vaya a tener problemas de tráfico de órganos. Bueno, pues imaginemos que sí, que hay un programa de tráfico de órganos. Hombre, esto es absolutamente imprevisible, no me podéis sancionar por esto, ha ocurrido, es verdad. Esto es lo que en la imprudencia de toda la vida llamaríamos caso fortuito. Caso fortuito. Pues bien, una misma lógica hay que aplicar aquí. Y además es muy fácil de aplicar, porque una parte esencial del cumplimiento normativo, a la cual su reglamento le dedica muchos artículos, es el análisis de riesgos. El análisis de riesgos es que cada empresa evalúe en sus distintas actividades qué riesgo hay de corrupción, viendo una serie de factores criminógenos que pueden incitar la corrupción y viendo los controles que existen. Y a partir de ahí dice, bueno, este es mi nivel de riesgos. Bien, donde la empresa, después de este análisis minucioso de sus procedimientos, ha determinado no existe riesgo o existe un riesgo muy bajo, pues el juez debe respetar esta regla de valoración de la empresa que ha hecho de una forma metodológicamente correcta, buscando toda la información, etcétera, las formas que dicen su reglamento. Entonces, decir, bueno, si has valorado que el riesgo es bajo o nulo, la infracción era previsible y no tienes responsabilidad, ¿no?
Entonces, solo empiezo a hablar de responsabilidad cuando efectivamente tú has dicho esto tiene sentido prevenir. Esto también es una cuestión de análisis de costes-beneficios. Es que como no tengamos en cuenta este factor, estamos obligando a las empresas a que prevengan todo. Y esto quiere decir que el Estado está diciendo a sus empresas: gástense mucho dinero en prevenir el tráfico, o gástense dinero en prevenir el tráfico de órganos. Oye, pero el Estado, mira, deja que las empresas también se gasten el dinero en lo que interesan, que es ganar dinero y dar puestos de trabajo y que la economía funcione. Es decir, no convertamos esto en un lastre para las empresas del país. Por eso, este primer punto es que el juez también se plantee un poco de análisis costes-beneficios, a ver si aquí tiene sentido imponer en circunstancias similares como regla general tener medios de prevención. Bien, primera parte del test. La respuesta es sí, vamos adelante. Fíjense, cuando se analiza la efectividad de un programa de cumplimiento, siempre hay una tensión. La empresa dice: mira, yo he hecho las cosas bien, he dado 20 cursillos de formación, tengo mi código ético publicado en la página web, tengo mi canal de denuncias que funciona, he hecho este año 20 investigaciones internas, he impuesto sanciones disciplinarias, tengo a mis directivos que cada mes se pasan periódicamente por todos los centros de trabajo y dan charlas, dan mítines a los trabajadores diciendo que hay que ser buenos y no sé qué, no sé cuánto. Es decir, hago todo lo posible por tener una buena cultura de la legalidad. Claro, a esta empresa no le podemos decir: eso me da igual, porque a mí lo único que me importa es si tú, en este hecho de corrupción que ha ocurrido, tenías buenos controles o no tenías buenos controles. Es decir, esto de la eficacia del programa de cumplimiento, ¿en qué consiste? En mirar cómo te has comportado durante los últimos meses o años, si se has hecho un buen esfuerzo continuado en tener un buen programa de cumplimiento, lo revisas cada año, contratas una auditora, o todo esto nos da igual, y lo único que nos va a importar es si el tipo de Arequipa que tenía que poner en marcha un procedimiento para controlar que no se pagase a un proveedor, no lo ha puesto en marcha.